Pasamos a la economía aquí en Directo América. Ya está con nosotros en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, buenas noches. Comenzamos con la noticia que movió a los mercados en la jornada de hoy, las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mundo tiembla ante las decisiones que tomen allí. Sin duda alguna, y es uno de las estadísticas más seguidas, por supuesto, y de los anuncios que más siguen los inversores. La Fed prevé que este 2023 los tipos de interés continúen subiendo e inclusive a un ritmo mucho mayor si es necesario, en un lenguaje bastante dividido entre quienes están preocupados por la desaceleración de la economía y los convencidos de que la inflación será persistente. Las actas dicen que los responsables políticos acordaron que los tipos tendrían sí o sí que continuar subiendo. La Reserva Federal realizó varias subidas de tipos de interés de 75 y 50 puntos básicos en 2022 en busca de frenar la inflación que había alcanzado ya máximos de 40 años en ese país. El tipo de interés oficial del Banco Central estadounidense se sitúa actualmente entre el 4,50 y el 4,75%. Los funcionarios creen que el tipo de interés medio para finales de este año podría llegar al 5,6% frente al 5,1% que habían previsto en diciembre pasado. La evaluación de la Fed indica que la economía estadounidense sigue siendo sólida y que los riesgos para las perspectivas de inflación continúan inclinándose al alza. La Fed no descarta la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión en 2023 y esperan que las condiciones del mercado laboral se suavicen a lo largo de este año. En ese orden de ideas, Jorge, entonces los indicadores, ¿cómo se comportaron las bolsas a raíz de estas decisiones? Bueno, la renta variable mundial y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron este miércoles, ya que los sólidos datos económicos recientes aún preocupan a los inversores por las agresivas subidas de los tipos de interés. Esos temores llegaron a Europa, donde las bolsas cerraron a la baja, y en América Latina el efecto también llegó. Las acciones de los mercados emergentes tocaron un mínimo de casi 7 semanas. Jorge, y una de las regiones del mundo que se ha beneficiado de manera indirecta del conflicto en Europa del Este, en Ucrania, es América Latina. ¿Cómo nos ha beneficiado? Bueno, específicamente gracias al alza de las materias primas con un incremento en las exportaciones agropecuarias de gas y petróleo. El aumento de los precios de los alimentos en los mercados mundiales también hizo que las exportaciones agropecuarias brasileñas crecieran, por ejemplo, un 36,1% el año pasado hasta los 75.000 millones de dólares. En Argentina, los principales complejos agropecuarios también incrementaron los ingresos un 8,5% hasta los 46.461 millones de dólares por la subida de los precios en los mercados internacionales que supuso esta guerra. Además de las oportunidades en el sector agropecuario, algunos países aprovecharon la coyuntura para incrementar sus exportaciones de gas, carbón y petróleo. Santiago, un ejemplo, es Perú, cuyas ventas de gas natural licuado y petróleo se elevaron un 57,9% en 2022. También Brasil y Colombia aumentaron las exportaciones de petróleo, cuyo precio se disparó en 2022, fruto, por supuesto, de este conflicto en Europa del Este. Escuchemos qué dicen los economistas al respecto. Hay que recordar que la recaudación tributaria generada por todo el sector minero y petrolero principalmente es un dato muy importante en esta recaudación brasileña y alcanzó niveles elevados de casi el 2,6% del PIB, algo muy por encima de nuestra serie histórica, que también ayudó a que la economía brasileña crezca más y que el gobierno pueda gastar más también. Fue un momento muy difícil para todos los países, pero en términos relativos Brasil se vio beneficiado. Brasil fue beneficiado. Seguimos hablando de temas de la región, hablamos del fenómeno de la migración, que es un tema transversal para muchos países, pero que está afectando puntualmente la industria de café. ¿Por qué? Bueno, los cafetaleros en Centroamérica trabajan ya con la mitad de los recolectores de café que necesitan por la migración de miles de personas hacia Estados Unidos. Esta escasez de mano de obra para la cosecha está provocando una caída en los ingresos del sector. Por ejemplo, en Honduras, las autoridades estiman que al menos 1.000 personas migran diariamente hacia Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia. Honduras es el séptimo productor mundial de café, según fuentes del sector, y hay 250.000 hectáreas de café repartidas entre más de 100.000 productores allí. Su cultivo genera 1 millón de empleos y cerca del 38% de todo el Producto Interno Bruto agrícola, según el Instituto Hondureño de Café. Otro país, Costa Rica, allí hay casi 94.000 hectáreas de plantaciones de café que emplean a unos 25.000 recolectores, mayoritariamente nicaragüenses, aunque también hay panameños y costarricenses. Por la falta de mano de obra, allí ya prevén una pérdida del 5% de su cosecha. El gobierno,
a veces no nos permite a todos los nicaragüenses trabajar libremente, porque hay alguna presioncita, bastante presión pues en el país. Y eso nos hace emigrar, venir aquí a este país a trabajar. En esta cosecha sí nos ha costado mucho el tema de recolección, porque la falta de mano de obra, sobre todo nicaragüense, que es la que otros años nos ha venido a ayudar, este año se disminuyó demasiado. Jorge, para el cierre hablemos de la cifra del día. La cifra del día es bastante controversial hoy. $13.000 entregará a Perú a las familias de los fallecidos en las protestas. En Perú las manifestaciones comenzaron en diciembre tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y exigen la renuncia ahora de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a este año, así como la convocatoria de una asamblea constituyente. El gobierno de Boluarte dijo que dará este estipendio a las familias de los que fallecieron y también habrá otro monto para quienes resultaron gravemente heridos tras estas manifestaciones antigubernamentales. Jorge, pues cifra controvertida, como usted lo decía. Muchas gracias por esta actualización. A continuación, en Directo América, ya viene el debate.